Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Luis Omar Sandoval, médico y cirujano con especialidad en medicina interna, graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y quiero con este primer video eh, publicar una serie de videos ilustrativos, educativos, dirigidos a la población general para el entendimiento de problemas médicos relacionados con esta pandemia de la enfermedad llamada COVID-19 y de esa manera pues resolver algún tipo de dudas o exponer información científica médica basada en evidencia para despejar algún tipo de inquietudes, un tipo de dudas, malos entendidos, falsa información que circula en las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de ventilación mecánica. Es algo muy importante. Desde allá, claro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés, no represento ninguna casa médica, nadie me está pagando ni un solo centavo por hacer estos videos. Lo hago únicamente a título personal, como una forma de compartir mis conocimientos a la población general, al pueblo de Guatemala, al cual me debo por ser estudiante de la Universidad de San Carlos, universidad que está para el pueblo. Trabajo en un hospital nacional también. Tengo experiencia en el tema de la ventilación mecánica. He recibido varios cursos, varias capacitaciones en ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. Conozco a profundidad el tema de la ventilación mecánica, por lo que estoy autorizado para explicar el tema. Vamos a comenzar primero por hablar acerca de la ventilación. Eso se llama ventilación a la entrada y salida de aire en nuestros pulmones durante la fase de inspiración y expiración. Ese aire que entra y sale se llama ventilación. Y obviamente es un proceso espontáneo en nuestro cuerpo, automático diría yo, del cual no somos conscientes mientras no ocurre ningún tipo de enfermedad. Todo el tiempo estamos respirando, estamos ventilando y es algo que es automático, pues. Durante esta ventilación hay entrada de oxígeno a los pulmones, a los alveolos, y salida de dióxido de carbono a través de los mismos alveolos. Este oxígeno entra a la sangre a través de los vasos capilares que están rodeando los alveolos, y al mismo tiempo que entra el oxígeno a la sangre capilar, también está saliendo el anhídrido carbónico o CO2. ¿Por qué es importante el oxígeno? ¿Por qué necesitamos oxígeno? Es un gas vital realmente que sirve a cada una de nuestras células para cumplir con los procesos biológicos, sobre todo con el metabolismo. Si no hubiera oxígeno, no hubiera energía. El ATP, el trifosfato de adenosina, que es la molécula energética, se produce en presencia de oxígeno. De lo contrario, sería una mínima parte de energía la que obtuviéramos en forma anaeróbica. Pero con oxígeno tenemos toda la energía necesitada en nuestro cuerpo. Y al final de ese proceso energético, la utilización de la glucosa y otras proteínas, glucosa, proteínas, ácidos grasos y todo eso, esto termina finalmente en formación de agua y anhídrido carbónico que es expulsado de nuestro cuerpo. Si no es expulsado este CO2, obviamente va a haber un estado de acidosis en nuestro pH y esto es mortal. Igual también si no hay una adecuada oxigenación. Entonces, nuestros pulmones están todo el tiempo recibiendo el aire, entrando oxígeno a los capilares y sacando el CO2, y eso es la ventilación y la respiración. ¿De acuerdo? Ok, cuando un paciente es atacado por el SARS-CoV-2 o el virus, el coronavirus de esta enfermedad, que se llama síndrome agudo respiratorio severo o SARS. Estaba el SARS tipo 1 y ahora estamos con el SARS-CoV tipo 2, que es el actual. Entonces este virus invade varios tejidos de nuestro cuerpo, incluyendo el tejido pulmonar. Ahí en los pulmones comienza a haber un proceso inflamatorio, un proceso de acumulación de líquido inflamatorio e infeccioso provocado por este virus, y a su vez también por vía sanguínea hay un
estado de inflamación que es muy complejo realmente. Hay una cascada de moléculas que se llaman citoquinas, interleuquinas, que finalmente van a provocar un daño también en el capilar, en el vaso capilar y en la unidad alveolo capilar, con salida de líquido rico en proteínas hacia los alvéolos. Este líquido inflamatorio rico en proteínas y en sustancias inflamatorias hace que el pulmón se vuelva pesado, un pulmón como una esponja lleno de agua, de líquido inflamatorio, por lo cual la persona comienza a tener problemas para respirar. Al comienzo esto es muy leve, hay una saturación de oxígeno disminuida que se puede medir con un aparato que se llama pulsioxímetro. Y por lo normal es que está entre 97 y 98% de saturación. Bueno, esto comienza a bajar, ¿no? 95, 94, 92, qué sé yo, 91, va para abajo. Pues la persona quiere decir que necesita más oxígeno, más aporte de oxígeno. Entonces se le da oxígeno a través de una cánula por la nariz o una máscara facial, una máscara plástica, a través de la cual se le va a introducir oxígeno a su sistema respiratorio, con lo cual mejora la oxigenación. Pero si este pulmón ya está muy lleno de líquido, a pesar de que se le dé esa cantidad de oxígeno, ese oxígeno no va a llegar a los capilares, porque hay una cantidad de líquido entre el alvéolo que recibe el oxígeno y el vaso capilar que debería de recibir el oxígeno para que la sangre se oxigene. Hay una gruesa capa de líquido que impide eso. Entonces se le debe dar más oxígeno. Y si eso no funciona, hay que meter el oxígeno a cierta presión para que el oxígeno entre y pueda vencer la resistencia de ese líquido e invadir los alvéolos, llenar los alvéolos con el oxígeno y hacer a un lado el agua que está impidiendo que el oxígeno llegue. Eso se llama ventilación con presión positiva. Puede ser no invasiva, es decir, a través de una escafandra, un casco plástico o una interfase tipo máscara, pero muy apretada en la nariz y la boca. Hay varios tipos de interfaces. El oxígeno entra con una presión positiva de varios centímetros de agua para que ese oxígeno a través de la tráquea, los bronquios y todo llegue a los alvéolos a una presión y pueda vencer la resistencia. ¿De acuerdo? Un pulmón lleno de líquido pesado es un pulmón con una gran resistencia a la entrada de aire, una elasticidad disminuida, el pulmón ya no se estira, no sé, como antes, ¿no? Que va a ser muy difícil porque está pesado, muy lleno de líquido, de agua, pulmón pesado. Ok, llega un momento en el que a pesar de estar dando oxígeno por una mascarilla, un casco, una escafandra, aún así el oxígeno no llega porque es demasiada la cantidad de líquido que hay. Y la persona entra en una falla respiratoria aguda. Ahora bien, ¿qué podemos hacer acá? Se le puede seguir dando oxígeno, sabiendo que esto no va a funcionar, solo el oxígeno por sí mismo, y dejar que el paciente finalmente muera, como es lo que va a suceder, o introducir por la tráquea, por la boca y por la laringe hasta llegar a la tráquea un tubo plástico de determinado diámetro para que a través de ese tubo se conecte a un ventilador, una máquina que va a estar dando presión positiva de aire, oxígeno, para que ese oxígeno se abra paso a través de ese pulmón, de esos alvéolos anegados del líquido inflamatorio y pueda una parte de ese oxígeno llegar a los capilares y que el oxígeno llegue a cada una de las células. Si esto no llega a suceder, si a pesar de todo el pulmón está tan dañado, la persona va a morir, como es lo que sucede en pacientes tremendamente graves. Ahora bien, el médico tiene que hacer algo. No puede decir, bueno, ya no podemos hacer nada más, dejemos que el paciente a ver hasta dónde aguanta. Tenemos que colocarlo en un ventilador. Ese es nuestro trabajo, porque sabemos hacerlo, hemos sido entrenados para eso, y no hacerlo sería antiético, sería condenar al paciente a la muerte. El chance que el paciente salga puede ser de 60% o 40%, 50%, es variable, ¿no? Pero no es de 0%. No todos los pacientes que van a ser metidos a ventilación mecánica van a morir. De 10, 6 pueden salir, 4 pueden salir, 5 pueden salir. O sea, debemos de darle el beneficio de la duda al paciente y no condenarlo a una muerte inminente. Entonces nosotros los médicos no matamos a los pacientes. La intención no es matarlos. ¿Cómo van a creer ustedes que vamos a querer eso si hemos sido entrenados para la vida? Entonces los médicos queremos que el paciente viva. Cada paciente que muere para nosotros es un fracaso y es una tristeza. Todo médico que sabe que ha estado ahí, pues sabemos de que no es un chiste, no es algo
que no toca nuestra sensibilidad, que un paciente muera frente a nuestros ojos. Entonces tenemos que hacer algo y metemos en un ventilador mecánica con un tubo que llega a la tráquea donde se dividen los dos bronquios y ahí estamos viendo parámetros de presión positiva, presión al final de la expiración, todo tipo de parámetros, ¿no? Y juzgando y viendo cómo va esto cambiando hasta que finalmente el paciente sale adelante o el paciente muere si está demasiado grave. Entonces, ha circulado esta información en las redes sociales, ¿no? Donde dice que la experiencia de Italia, España, no sé qué, y unos médicos que también de alguna manera están involucrados en este tipo de información falsa, porque toda verdad a medias es mentira. Entonces se dice de que esto de ventilar al paciente ya no es necesario, que realmente el problema es de coágulos que se forman en diferentes órganos, incluyendo los pulmones, un tipo de tromboembolia pulmonar. Eso es cierto, que hay problemas de coagulación. Tenemos forma de medirlo, hacemos a todo paciente, le hacemos un dímero D, que es para medir el rango que tiene y la tendencia a la formación de trombos y coágulos. Damos anticoagulantes, damos heparina, lo hacemos. Pero eso no quiere decir que el paciente no vaya a necesitar ventilación mecánica. El paciente llega a tener una falla respiratoria, no podemos decir, no le demos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Entonces, esa información es falsa, es parcialmente verdadera, pero es falsa en el sentido de que ya no sea necesario ventilar a un paciente. Repito, si no lo metemos a ventilación mecánica, el paciente va a morir. Si lo metemos, tiene chance de vivir. Y con todo lo demás, le damos medicamentos, antibióticos, le damos esteroides como dexametasona, ¿no? Para controlar la inflamación, a unos antivirales como el ritonavir, y medicamentos que se van dando pues en escala según sea la evolución del paciente, pero si damos anticoagulantes, eso está dentro del protocolo. Entonces eso es lo que yo les quería decir en este videito. Por favor, cualquier tipo de dudas, escríbanla en sus comentarios y en un segundo video yo les voy a resolver las dudas que puedan. Y si hacen comentarios, por favor les suplico que sean comentarios educados, no sean, algunos de ustedes pues les pido que no sean agresivos, no sean maleducados, no usen lenguaje inapropiado, no ataquen, pues no hagan ese tipo de comentarios violentos, porque los médicos no somos sus enemigos, somos sus amigos y velamos por su salud. Esta es una enfermedad muy seria, de alta mortalidad, aunque se diga que no, el porcentaje que llega a los hospitales grave tiene una cierta mortalidad. Entonces estamos luchando contra eso para que el paciente no muera. Entonces hagan sus comentarios, sus preguntas de una manera educada, una manera tranquila. Yo voy a tratar la manera de resolverlas. Y gracias por haberme atendido en este primer video. Y voy a seguir dando más videos educativos para ayudar a la población a que se entere de esos temas médicos relacionados con la COVID-19. Gracias.